tuvimos al inicio, pero ya lo solucionamos. Le damos la bienvenida como parte de la directiva de Nutrigel, ¿ya? Para todos aquellos que están comenzando a conectarse, ya este es nuestro cuarto webinar, ¿ya? Y para contextualizar un poco para aquellos que primera vez están asistiendo, les comentamos que somos una agrupación de nutricionistas que se creó el año 2020, ¿ya? Con enfoque en la geriatría y la gerontología. ¿Ya? Nos busca el respeto y el trabajo con las personas mayores. Es por eso que nace esta agrupación. También nos gustaría saber un poco más de ustedes, por los cuales los invitamos a través de nuestro chat que está habilitado para que puedan hacer sus preguntas, nos digan sus nombres, ya de dónde están conectados, ¿ya? Y al final del webinar se van a hacer todas las respuestas que ustedes pudieran hacer de sus dudas o consultas que tuvieron, ¿ya? Además, al finalizar se dejará una encuesta de satisfacción para que puedan responder y un diploma de asistencia en formato digital. Y además también se subirá esta presentación al canal de YouTube para que lo puedan ver también, que va a quedar grabado. Queremos agradecer a nuestro patrocinador de Ignifer por apoyarnos en la realización de esta actividad y bueno, y a todos ustedes que están hoy el día presentes. Llegó el momento de presentar a nuestra distinguida invitada, a Francisca Peña, nutricionista y magíster en nutrición humana de INTA, nutricionista clínica en Neocer y nutricionista en Renalmente, ¿ya? Quien expondrá el día de hoy recomendaciones nutricionales en personas mayores con enfermedad renal crónica, ¿ya? Así que dejamos a continuación la presentación y la bienvenida a Francisca. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo ya tengo abierto aquí para presentar porque mi computador está lleno de cosas, entonces así no ven todo el desorden que tengo. Bueno, hace como ya un mes casi o un poquitito más, vimos la primera parte de la enfermedad renal con los cambios que ocurrían en el adulto mayor, o en las personas mayores, como se les dice ahora, yo tengo que poner al día, y quedó pendiente un poco cómo implementar o cómo manejar esos cambios específicos cuando ya está instalada la enfermedad renal crónica. Y es lo que yo hoy día les voy a contar un poquitito. Ay, no me deja cambiar. Ya vamos a tratar de ver un poquitito con qué pasa con el envejecimiento y la enfermedad renal crónica. Vamos a tocar bastante uno de los grandes problemas, que es el mal gasto proteico energético, y vamos a hablar como un poco de las generalidades en las recomendaciones nutricionales cuando hay un manejo conservador no dialítico o cuando los pacientes están en alguna de las terapias de reemplazo renal. No, esta diapositiva yo ya se las mostré la vez pasada y nos muestra un poquitito las tres grandes complicaciones que ocurren en las personas mayores cuando presentan enfermedad renal crónica. No se olviden que la enfermedad renal crónica, o que es normal dentro del envejecimiento, que ocurra esta reducción de la filtración glomerular. Y que cuando esta reducción de la filtración glomerular está por sobre de lo esperado para la edad, tenemos que hacer las evaluaciones para ver si realmente es una enfermedad renal crónica, viendo la velocidad de filtración glomerular, ajustándola a la edad, y también viendo si es que hay proteinuria, hematuria o cualquier condición que nos indique que hay un daño renal. Y para que sea crónica, tiene que ser por más de 3 meses. Entonces, cuando los adultos mayores presentan enfermedad renal crónica, ocurren estas tres condiciones. Primero, son más susceptibles a fragilidad, y principalmente lo podemos ver en etapas más avanzadas del daño renal, alteraciones gastrointestinales, en general la dispepsia es bastante común, náuseas, saciedad precoz, lo que no nos permite un poco muchas veces llegar a las recomendaciones nutricionales, y baja ingesta, eso es bastante común. Por lo tanto, estas tres condiciones nos llevan a un riesgo importante de hacer este mal gasto proteico energético, que yo lo puse aquí en inglés porque es Protein Energy Wasting.
¿Y qué es este mal gasto proteico energético que se habla muchísimo en enfermedad renal crónica y que también hoy día se está hablando en otras patologías como cáncer, como SIDA, pero en general es un componente conocido asociado a una disminución severa de la masa muscular, de la masa grasa, eh, pero esto está mediado por un proceso inflamatorio de bajo grado. Y cuando nosotros tenemos a personas con enfermedad renal crónica, ocurren, como les decía, tres grandes componentes que van a predisponer a que la persona tenga este mal gasto proteico energético. Lo primero tiene relación con una disminución de la ingesta nutricional, distintos factores, desde las restricciones nutricionales hasta menor utilización de nutrientes, factores que se van a potenciar para que aumente la proteólisis, la inflamación de bajo grado, la acidosis metabólica, el déficit de vitamina D, y todos los pacientes con enfermedad renal crónica tienen algún tipo de insulinoresistencia, por lo tanto hay una mayor proteólisis, y por otro lado se activan los mecanismos de destrucción muscular. Por lo tanto, esos mecanismos van a favorecer que aumente el gasto energético. Entonces tenemos menor ingesta, mayor destrucción proteica muscular y aumento del gasto energético, y eso se traduce en este síndrome que se llama malgasto proteico energético, que es muy prevalente y que es muy dañino en el fondo para las personas con, personas mayores, así como también para las personas no mayores. Nosotros entonces podemos observar que la disminución de la ingesta es progresiva. O sea, en etapas iniciales de la enfermedad renal crónica no vamos a ver una menor muy restrictivas en etapas iniciales cuando no es necesario. Ya esto va a avanzar a medida que va avanzando, que se van acumulando los desechos nitrogenados, y por supuesto este malgasto proteico energético puede iniciarse desde la etapa 3 en adelante, todos estos componentes, pero en etapas avanzadas o en diálisis es donde más lo vamos a ver a los pacientes. Entonces, el malgasto proteico energético está íntimamente relacionado con fragilidad, porque por supuesto sabemos que aquí ocurren dos componentes importantísimos, que es pérdida de masa muscular, pero aún más grave es la pérdida de la funcionalidad muscular. Sarcopenia, por supuesto, los pacientes ya vienen sarcopénicos o bien se hacen sarcopénicos, y también hay cambios importantes en la microbiota intestinal que se asocian a perpetuar esta fragilidad, aumentar esta fragilidad. O sea, ocurren bastantes componentes que nos permiten, o que nos llevan a que las personas mayores con enfermedad renal crónica sean más frágiles. ¿Cómo nosotros evaluamos este malgasto proteico energético? Tenemos dos escalas, una que es muy conocida por todos nosotros, que es la valoración global subjetiva. No hay una especial para enfermedad renal crónica, por lo tanto se utiliza la mismísima valoración global subjetiva que todos conocemos, y la otra es la escala de malnutrición e inflamación, que está propuesta por la Sociedad Internacional de Nutrición Renal. En general, ambas pueden ser utilizadas, pero la que más se ha utilizado muchas veces en los ensayos más clínicos es la valoración global subjetiva. Ahora, cualquier componente que evaluemos de la valoración global subjetiva que se ha visto en las personas con mal gasto proteico energético o una menor funcionalidad muscular apuntan a mortalidad. O sea, cualquier alteración en esta valoración global subjetiva va a apuntar a que las personas tengan una mayor mortalidad. Este mal gasto proteico energético absolutamente afecta la calidad de vida, las tasas de hospitalización, aumenta la progresión de la enfermedad cardiovascular. O sea, si ya las personas con enfermedad renal crónica tienen un riesgo cardiovascular alto y uno de nuestros objetivos es favorecer o evitar esta progresión cardiovascular, el hecho de además tener mal gasto proteico energético es aún mayor, y también aumentaría el riesgo de infección. Por lo tanto, si nosotros miramos aquí cuál es la prevalencia, nosotros no tenemos en Chile un antecedente que nos indique cuánto es la prevalencia de mal gasto proteico energético en ninguna población renal, ¿ya? Menos en personas mayores.
pero este es un estudio que se hizo en pacientes, una corte importante europea que nos mostró que las personas, fíjense que aquí los estratificaron de acuerdo a IMC, y el malgasto proteico energético, que es la barra negra, se observa en mayor medida en los pacientes que tienen IMC más bajo. Y luego, ¿cuáles son los componentes de la valoración global subjetiva que más peso tienen en este malgasto proteico energético? Bueno, es la pérdida de peso, los síntomas gastrointestinales y por supuesto la pérdida, el desgaste muscular y la pérdida de masa grasa. Y si se fijan que con IMC menor de 22 es muchísimo más grande, más importante, y con IMC mayores va disminuyendo la prevalencia de cada uno de los componentes, así como del malgasto proteico energético general. Por lo tanto, en etapas más bien avanzadas, nosotros esperamos que los pacientes tengan un IMC un poco mayor. Al parecer, el peso es un factor protector. Y cuando estratificaron el malgasto proteico energético de acuerdo a la edad, no hubo diferencias, es decir, es prevalente en todos, siendo que también el músculo, si ustedes se fijan, es esta barra que está aquí, es el que más alteraciones produce. Ya que, bueno, si nosotros lo pensamos también en las personas mayores, también la sarcopenia es uno de los síndromes geriátricos importantes. Entonces, cuando nosotros pensamos qué hago al enfrentarme con una persona con malgasto proteico energético, realmente no hay todavía un tratamiento específico. El malgasto proteico energético realmente es una entidad tremendamente compleja que todavía no se sabe bien cómo afrontarla, pero tenemos algunas ideas y tiene que ver con atacar las causas. Y dentro de las causas se han identificado 3 grandes causas. La primera es la disminución de la ingesta. Las personas con enfermedad renal crónica tienen dietas restrictivas y ahí ese es un problema que nosotros como nutricionistas debemos solucionar. Las restricciones no son necesarias a no ser que haya algún motivo para restringir todo, ¿verdad? Los cambios en el sabor son tremendamente frecuentes asociados a la uremia. Sienten sabor metálico, les cuesta sentir sabores dulces, sienten sabores muy salados o no sienten sabor, ya asociados a la uremia y principalmente a la deficiencia de zinc. Y la serostomía, que si bien es común en la edad avanzada, aún se vuelve más común cuando hay uremia. Por lo tanto, es fundamental que nosotros como nutricionistas identifiquemos las preferencias alimentarias y las mantengamos. Hacer modificaciones, como les digo, y cambios que no van a permitir la adherencia, no van a favorecer para nada el estado nutricional. Y en casos necesarios se promueve la utilización de algún estimulante del apetito, y el que se ha estudiado más en personas con enfermedad renal crónica es el acetato de megestrol. En Chile hay con hartos nombres. Lo otro es la pérdida de masa muscular, pero principalmente la atrofia muscular. Como ya les dije, hay una degradación mucho más importante que no puede ser suplida o mejorada por los sistemas de reparación. Por lo tanto, aquí hoy día ha cobrado una importancia fundamental el movimiento o el ejercicio en general. Y cuando nosotros, o cuando, no nosotros, cuando se han hecho análisis y estudios en relación a qué tipo de actividad física es la mejor para mantener esta atrofia muscular, realmente cualquiera puede ser una buena opción, ya sea movimiento, caminata de al menos 30 minutos 5 veces a la semana, o ejercicios de fuerza. Finalmente, al llegar a los análisis de ambos tienen un efecto positivo. Nosotros debemos, frente a una pérdida de masa muscular y funcionalidad muscular, asegurar absolutamente las calorías. Y lo otro es la inflamación. Y realmente la inflamación, eso sí que es otro mundo, porque no hay un tratamiento específico que te diga, oiga, usted está inflamado, haga esto. Lo que podemos hacer respecto a la inflamación es identificar la causa
y probablemente en personas mayores con enfermedad renal crónica, una de las más comunes son las orales, como enfermedad aguda, enfermedad renal crónica, con una inflamación aguda, ¿ya? Porque también, por supuesto, están las neumonias, las enfermedades gastrointestinales, pero que esas son más agudas todavía. La patología oral es algo muy frecuente, algo que se habla muy, muy poco en enfermedad renal crónica y algo que nosotros debemos incorporar en nuestra consulta nutricional y fomentar que estas personas se revisen los dientes. La uremia aumenta absolutamente el riesgo de enfermedad periodontal. Por lo tanto, cuando tengamos, la inflamación va a estar siempre. Tenemos inflamación de bajo grado, los pacientes con enfermedad renal crónica viven inflamados, pero debemos evaluar cualquier causa que aumente aún más esta inflamación. Con respecto a la evaluación nutricional, no hay parámetros específicos que nos digan, oiga, usted es enfermo renal, mídase esto y esto, sino que podemos asociar ciertos componentes de la evaluación nutricional de adultos mayores con riesgo de fragilidad por un lado, por supuesto, y riesgo de progresar en la enfermedad renal crónica. Y este fue un estudio importantísimo con 2.151 participantes con un promedio de edad entre 79 años aproximadamente, o sea, todas eran considerados tercera edad, y evaluaron cómo los componentes nutricionales se relacionaban con la velocidad de la filtración glomerular. Y vieron correlaciones positivas con el MNA, pero no el corto, sino que el normal, y la albúmina. Es decir, con mejores puntajes de MNA o de albúmina, el riesgo de progresar de la enfermedad renal crónica disminuye. O sea, ahí tenemos algo importante donde nosotros debemos atacar, ¿verdad? Debemos trabajar nutricionalmente en los componentes del MNA e ir mejorándolos uno a uno. Por otro lado, ¿qué asociaciones negativas encontraron? IMC, peso, circunferencia braquial, de cintura y de pantorrilla. O sea, los valores bajos de cada uno de estos componentes hacían que la progresión aumentara más. Es decir, las personas malnutridas aumentan su progresión, las personas bien nutridas disminuyen la progresión de la enfermedad renal crónica cuando son en la tercera edad. Ustedes podrán decir que es un estudio observacional, que es un estudio de correlación, que no produce causa, pero realmente esos son los mejores estudios que tenemos. La mayoría de los estudios son de este tipo, por lo tanto, desconocer un estudio observacional nutricional es como desconocer que la nutrición es una ciencia importantísima, ¿ya? Entonces, los pacientes desnutridos sí sabemos que progresan más rápido, porque están más inflamados, la inflamación favorece la inflamación intraglomerular, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros pensamos en dónde enfocarnos en una persona mayor con enfermedad renal crónica, mejoremos el MNA, mejoremos la albúmina y mejoremos la composición corporal. Por lo tanto, bueno, aquí cuando hablamos de recomendaciones para personas con enfermedad renal crónica, tenemos que dividir, porque no va a ser lo mismo el tratamiento en una persona con enfermedad renal crónica sin diálisis que una persona con enfermedad renal crónica con diálisis. Entonces, vamos a partir con las personas sin diálisis y donde nosotros sabemos que el objetivo principal es evitar la progresión y, como dice aquí, cuidar la estructura e integridad del glomérulo. Y para eso tenemos que cuidar la hiperfiltración, cuidar que haya mucha sangre aquí adentro del glomérulo. Y hay varias estrategias. Una de ellas es hacer que la arteriola aferente, por donde entra la sangre, se contraiga, para que entre menos sangre. Y para eso es bien conocido, y hace muchos años ya sabemos, que la dieta baja en proteínas es una excelente estrategia para contraer la arteriola aferente. Pero hoy día han aparecido nuevas estrategias como la pérdida de peso en las personas obesas y unos fármacos que hoy día están siendo como furor, que son los inhibidores del SGLT2 renal.
¿ya? Pero nutricionalmente, dieta baja en proteínas y la pérdida de peso. La otra opción que tenemos para disminuir la presión intraglomerular es dilatar la arteriola eferente, por donde sale la sangre, para que salga más sangre. Y en general eso se favorece con bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Es un fármaco, pero la dieta o la alimentación con bajo aporte de sodio potencia la función de los inhibidores de la enzima del eje angiotensina-renina. Y por otro lado, ¿cómo disminuimos específicamente la presión intraglomerular dentro de él, ya no desde las arteriolas? Bueno, hoy día también se está proponiendo que la dieta basada en plantas, la dieta con una proporción importante de proteína vegetal, es una buena opción. El control de la acidosis metabólica y nuevamente estos fármacos, los inhibidores del SGLT2 y los IECA o los ARA2. Y cuando hablamos de este proceso inflamatorio, fíjense que la dieta basada en plantas tiene una excelente resultado en mejorar un poco este proceso inflamatorio intraglomerular. La restricción proteica es uno de los pilares en la enfermedad renal crónica, ¿ya? Ahora, es muy importante que quede claro que la restricción proteica está dada para pacientes que están metabólicamente estables. Un paciente inestable metabólicamente no se va a beneficiar de la restricción proteica, es decir, un paciente crítico, un paciente con alguna condición aguda, ya no se va a beneficiar. Este es un estudio que se hizo en comparación en las personas francesas y personas italianas, y bueno, la dieta francesa, entre comillas, es un poco más parecida a la dieta chilena en relación a la ingesta proteica, ¿no? Y en general, las personas que entraban a este estudio con restricción proteica, fíjense que eran personas que no tenían contraindicaciones muy importantes, o sea, que no tenían una malnutrición severa, personas que tengan una expectativa de vida muy corta, realmente dejémoslo comer lo que quieran y que sean felices, ¿verdad? Neoplasias muy importantes, aterosclerosis muy severa, ¿ya? O personas que simplemente no sean adherentes a la dieta. Por lo tanto, la propuesta es entregar una dieta baja en proteínas que aporte 0,6 gramos por kilo al día. ¿Cuál es la propuesta en el envejecimiento? Bueno, dieta baja en proteínas con una cantidad menor de proteínas de origen animal y cuando sea necesario suplementamos con ketoanálogos. Ya les voy a mostrar un poquitito qué son los ketoanálogos y rápidamente cómo se utilizan. La población chilena en general come hartas proteínas, ¿ya? Entonces la implementación de una dieta hipoproteica o restringida en proteínas, así como esta restricción de proteínas animales a restricción o a cambio, ¿verdad? Una alimentación más bien basada en planta, la recomendación siempre es que sea progresiva. Entonces nosotros nos vamos a encontrar la mayoría de las personas que son omnívoros con una alta ingesta de proteína animal, y con una ingesta de alrededor de 1.1, es 1.1 o 0.8, y la recomendación es ir de a poquitito, ¿verdad? Progresivamente, bajando el aporte de proteínas, así como también bajando el aporte de proteínas de origen animal. Y la mejor opción es esta al final, cuando elegimos que sea una persona más bien vegetariana o bien vegana. Por lo tanto, la recomendación es hacer una reducción de 0,2 gramos por kilo al día hasta llegar a la meta. Lo que la persona come es el desde y luego nosotros nos proponemos nuestra meta. Educación continua. ¿Qué? ¿Cómo comerlo? ¿Qué comer y cómo comerlo? Y ahí las restricciones, vuelvo a insistir, por favor, ser bastante cuidadoso en hacer restricciones muy severas. Y por supuesto, evaluar la adherencia es tremendamente importante. Una opción que tenemos obvia son las encuestas alimentarias, con todas las limitaciones que tienen, ¿ya? Ahora, la otra opción son hacer ecuaciones de acuerdo a la excreción de nitrógeno ureico en recolección de orina 24 horas. Probablemente no vamos a poder tomar todos los meses o cada 2 meses recolección de orina en 24 horas, pero sí algunas veces al año es una buena opción
tomar esta recolección de orina y ver cuánto está haciendo la adherencia a la dieta. Y para eso utilizamos la ecuación de Maroni, que en el fondo es 6,25 por el nitrógeno ureico, está constante, y la proteinuria medida. Entonces, es una buena opción evaluar la adherencia y por supuesto que la implementación sea progresiva. Y aquí el grupo de los italianos, que yo siempre los he admirado, creo que si vamos a hablar de nutrición renal, los italianos son de los que tenemos que aprender, nos proponen como un paso a paso de qué hacer para reducir las proteínas. Primero nos dicen, vea cuánto está comiendo esta persona, vea cuán malo está dentro de los objetivos. Luego, normalice. Ya en general lo que ellos observaron es que la ingesta de los pacientes era de 1 a 1,6 gramos. Normalice entonces al menos a 0,8, al menos a un normoproteico. Y luego reduzca a 0,6, por ejemplo. Pero también podemos considerar en pacientes que tengan una masa muscular baja, darle un poquitito más, 0,8. ¿Ya? Entonces, mida, normalice y comience la reducción. Cuando sea necesario, ¿ya? Incorpore los ketoanálogos, ¿ya? ¿Qué pacientes proponen? Que sean, por supuesto, mayores con ketoanálogos, pacientes que sean adherentes a la dieta hipoproteica o muy adherentes a la dieta hipoproteica, ¿ya? Porque en general los ketoanálogos requieren una alimentación con muy poca proteína de origen animal. Y finalmente, reduzca, ¿verdad?, hasta poder llegar a el aporte de los ketoanálogos, que son alrededor de 0,3 gramos por kilo al día. Por lo tanto, progresivamente, y la recomendación es, en esta primera etapa, paso a paso, hacer el control cada 2 a 6 semanas, dependiendo obviamente de los recursos. ¿Ya? Por lo tanto, evaluemos, normalicemos y comencemos la reducción. No es necesario inmediatamente prescribirle 0,5 gramos por kilo de peso. Debemos hacerlo progresivamente y eso absolutamente ha visto que mejora la adherencia. ¿Qué son los ketoanálogos? ¿Cómo se utilizan? Bueno, los ketoanálogos son unos aminoácidos esenciales a los cuales se les ha sacado el grupo nitrógeno. Por lo tanto, son aminoácidos esenciales que no están completos. Cuando la persona los consume y tiene harto nitrógeno, que es el nitrógeno ureico, en la sangre, en el hígado producen una reacción de transaminación, entonces pesca el nitrógeno que sobra y lo pega a este ketoanálogo, que es un aminoácido incompleto, y forma un aminoácido completo, reciclando nitrógeno, bajando el nitrógeno de la sangre y evitando la malnutrición. Parece una maravilla, ¿verdad? Y realmente es una excelente opción en pacientes que tienen una velocidad de filtración glomerular menor de 25, pero que además están urémicos, ¿ya? No es que todos los pacientes con velocidad de filtración glomerular menor a 25 deban tener ketoanálogos. Deben tener apoyo familiar, deben tener recursos económicos, porque hoy día en Chile no son parte de la canasta auge, y deben estar motivados. Y pensemos que cada cápsula aporta 2,25 gramos de proteína y 50 miligramos de calcio. Tenemos distintas opciones para entregar. Bueno, una dieta sin ketoanálogos, ¿verdad? Que es una dieta baja en proteína, que es lo que nos propone hoy día las guías Kadoki, que salieron el año pasado, 0,55, 0,6 gramos por kilo al día. La otra opción es entregar los ketoanálogos como un suplemento en pacientes que tienen muy baja masa muscular, en pacientes que tienen muy baja albúmina y que no pueden entrar a una dieta hipoproteica tan severa, pero queremos renutrirlos. Podemos entregar 0,6 gramos de proteína más una pastilla cada 10 kilos, o sea, como un soporte nutricional. Y la otra opción es como un tratamiento en pacientes que están urémicos. En general se utilizan en pacientes que tienen una velocidad de filtración glomerular, 10 o menos, ¿ya? En realidad son muy bien utilizados cuando están en un contexto de un tratamiento multidisciplinario, un tratamiento conservador, una unidad de manejo conservador. Ya, y entregamos ahí 0,28, 0,44 gramos por kilo de peso ideal y una pastilla cada 5 kilos. Además de eso,
entregamos una dieta con 30 a 35 calorías por kilo al día, y las pastillas, ¿verdad?, como tratamiento o como suplementación. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese una mujer de 56 kilos de peso ideal, lo divido en 5 y van a necesitar tomarse 11 pastillas al día. Tienen una foto de las pastillas, son bien grandes. Por lo tanto, ¿cómo sería un manejo nutricional ideal en una persona mayor con enfermedad renal crónica? No hay uno, hay varios, y la propuesta es dieta baja en proteínas, dieta muy baja en proteínas suplementada con ketoácido, o dieta baja en proteínas basada en plantas, al menos un 50% de proteína de origen vegetal. Por lo tanto, como ven, no hay una sola opción, hay varias, dependiendo de paciente a paciente. Asegurar la ingesta calórica, y la recomendación es de este año, este artículo, que sea indicado por un nutricionista, ¿verdad?, entrenado, por supuesto, en enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los beneficios de la dieta Plado, que es la dieta basada en planta? O sea, los pueden ver ahí, millones. Mejora la hiperfiltración, la proteinuria, disminuye las toxinas urémicas, el estrés oxidativo, retarda el inicio de la diálisis, mejora el riesgo cardiovascular, la cantidad de fósforo, disminuye la inflamación, mejora el metabolismo proteico energético, la acidosis, la insulina, la presión, la microbiota intestinal, la motilidad intestinal. O sea, ¿qué quieren que les diga? O sea, volvámonos a todos nuestros pacientes basados en planta, ¿verdad? Por otro lado, ¿cuáles son los beneficios de una dieta baja en proteínas o muy baja en proteínas? Casi los mismos, exceptuando esto que es la alteraciones por la carne, el fósforo, la inflamación, ¿ya? La microbiota intestinal tampoco se vería tan mejorada, más o menos. Ahora, ¿en qué me quiero enfocar? En que si bien las dietas basadas en planta o con una mucho menor proporción de proteína de origen animal, porque independiente de que estemos dando 0,6 gramos, 0,3, ¿ya? Estamos dando menos cantidad de proteína de origen animal, hay componentes de riesgo. Y aquí nosotros sí que tenemos que evaluarlo y cuidarlo, ¿ya? Estas tres opciones son excelentes, ustedes deciden cuál utilizar dependiendo de su paciente, pero no olviden que podemos tener algunos riesgos. Menor aminoácidos esenciales, tenemos que cuidar los músculos, inadecuada vitamina B12, la micronutrición, ojo por ahí, podrían favorecer la obesidad porque hay una mayor ingesta de azúcares, pero ahí nosotros tenemos que considerarlo. También el índice glicémico, la alta cantidad de potasio, son ricas en potasio, aunque hoy día se está alejando esto de restringir tanto potasio a no ser que sea necesario. Pueden ser medias malas, sí, que le damos pura lechuga, ¿verdad? Y podrían favorecer el mal gasto proteico energético si no aseguramos las calorías. Son excelentes opciones estas tres para personas mayores, pero debemos tener ojo con todos estos componentes. Ay, no me deja cambiar. Otro componente que es sumamente importante para las personas mayores, no sé si se acuerdan de la clase pasada, no sé si estuvieron en el webinar pasado, es el control del agua y de la sal. Sabemos absolutamente que la presión arterial y un control de la presión arterial va a permitir evitar la progresión a la diálisis y la enfermedad cardiovascular, absolutamente, a la edad que sea. Pero en personas mayores, una presión muy baja puede favorecer a una hipoperfusión renal y con eso reducir la velocidad de filtración glomerular. Entonces se han establecido ciertos puntos de corte que son un poco más altos en personas mayores, o sea, entre 130, 159 y 70,89. O sea, personas mayores muy hipotensas no es bueno. Recuerden que a mayor edad, mayor excreción de sodio. Recuerden que la hipotensión en personas mayores favorece lipotimias, puede tener caídas, puede tener fracturas, y todo eso, si lo miramos desde el punto de vista de los riñones, va a absolutamente aumentar la progresión renal. Por lo tanto, ay, ¿por qué no me dejan? La alimentación vegetal rica en potasio, no le tengan miedo al potasio, ¿ya? A no ser que sea necesario, o sea, que la persona tenga una hipercalemia. Y omega 3, y nunca menos de 3 gramos de sal al día, o sea, 1200 miligramos de sodio.
podemos darle hasta 5 y en algunas veces un poquitito más, pero hasta 5 es una buena opción. No seamos tan restrictivos en la sal. Uno de los componentes que yo diría que es un 95% causante de que haya hipercalemia no es la ingesta, es la acidosis metabólica. Y aquí este grupo se preguntó, bueno, ¿habrá que tratar la acidosis metabólica en personas mayores con enfermedad renal crónica? Y bueno, la respuesta es absolutamente sí. Toda persona mayor, menor, de la edad que sea, que tenga acidosis metabólica, debe ser tratada. ¿Por qué? Porque es común, muy común, porque ayuda a este malgasto proteico energético, o sea, hace que se pierda masa muscular, porque aumenta el riesgo cardiovascular, porque favorece una mayor desmineralización ósea, y no olvidemos que una persona mayor ya por el hecho de ser mayor pierde masa ósea, si está acidótico pierde más todavía, porque aumenta la progresión de la enfermedad renal crónica. Si tú estás acidótico, tu velocidad de filtración glomerular va a descender mucho más rápido. ¿Y cuál es el tratamiento? Bicarbonato, ¿ya? Acá hay una tabla muy, muy grande y realmente yo aquí marqué cuáles son los efectos positivos en personas mayores mayores. Aquí fueron solo personas mayores de 60 años, aquí hubo un rango importante, pero fíjense que en personas mayores de 60 años con una velocidad de filtración glomerular de 30 o menos, el uso de bicarbonato no solamente mejoró la acidosis, sino que mejoró la calidad de vida. O sea, estar acidótico es terrible. Mejoró la función renal, mejoró o hizo que este recambio óseo fuese menos dañino y mejoró la presión arterial. O sea, debemos darle bicarbonato. O esa es una opción, el tratamiento farmacológico es bicarbonato. Nosotros como nutricionistas debemos cuidar dentro de las personas con del bicarbonato que este no sea consumido junto a las comidas, porque recuerden que el bicarbonato va a alcalinizar el medio gástrico, el estómago, y puede alterar la absorción de ciertos nutrientes. Entonces el bicarbonato lejos de las comidas. Hoy día incluso nosotros podemos mandar a encapsular el bicarbonato, ¿ya? La recomendación es 1 gramo cada 2 a 3 veces al día, dependiendo del nivel de bicarbonato plasmático, y si a la persona no le gusta tomárselo como el bicarbonato porque no es rico, lo encapsulamos. Precaución, lejos de las comidas, más aún en adultos mayores. Pero la dieta también nos va a permitir manejar esta carga ácida. Y la dieta propiamente tal es una fuente infinita de carga ácida, así como una fuente infinita de carga básica. ¿Qué cosas nos aumentan la carga ácida? El fósforo, las proteínas y la sal. Entonces, si nosotros pensamos qué proteínas, no todas. Los alimentos alcalinos, los alimentos que favorecen la producción de bicarbonato, dependen de los aminoácidos que contienen. La proteína animal tiene una mayor proporción de lisina, arginina, histidina, cisteína específicamente, que cuando estos aminoácidos llegan al hígado, producen ácido, producen glucosa y producen urea. O sea, imagínense, puras cosas que echan a perder los riñones o que intoxican. Por otro lado, la proteína vegetal tiene citrato y tiene malato. Y cuando llegan al hígado, producen, además de, por supuesto, los aminoácidos de la síntesis muscular, producen bicarbonato. O sea, una dieta, nuevamente volvemos a que una dieta basada en plantas es una excelente opción en personas con enfermedad renal, incluso mayores. ¿Y qué es lo que nos dicen las guías 2020? Bueno, sugerimos reducir la producción neta de ácido mediante frutas y verduras. En adultos con etapa 3 a 5 debemos reducir la producción neta de ácido mediante bicarbonato o de citrato. Aquí en Chile usamos principalmente bicarbonato. ¿Y cuál es la recomendación? Que el bicarbonato esté alrededor de 24 o 26. Estas dos recomendaciones son muchísimo más fuertes, la última es una recomendación de opinión. Bueno, el año pasado salieron las guías
Kadoki. Ya las Kadoki son como la Biblia finalmente. Y la gracia de estas Kadoki 2020 es que, bueno, no había una actualización desde el año 2000, o sea, pasaron 20 años para que se actualizaran, pero lo bueno es que estas guías Kadoki se unieron a la Asociación de Nutrición y Dietética, por lo tanto hay harto nutricional muy interesante. Eh, ¿Y qué nos dicen este año? Un poco simplificaron un poco más la alimentación, dejaron de ser tan restrictivos en algunas cosas y se volvieron más restrictivos en otras, ¿ya? Antes nosotros teníamos rango, cuánto darle de fósforo, cuánto darle de potasio, cuánto darle de sal. Hoy día, respecto al fósforo y al potasio, no nos dice cuánto darle, sino que tratemos de darle el aporte con que la persona mantiene valores normales. Y eso sitúa a que debemos tener un control mucho más seguido. Nos indica que no se recomienda restricción de potasio en etapas predialíticas cuando no hay hipercalemia. Por favor, si no hay hipercalemia, no restringamos potasio. ¿Qué condiciones producen hipercalemia? La acidosis metabólica, la diabetes descompensada, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, en menor medida. Y en mayores de 75 años, nosotros esperamos que el potasio esté un poquitito más alto, 5 o 6. Eso sobre todo en diálisis, más que en prediálisis. Eso nos indica que hay una mejor ingesta. Sabemos que también nosotros que comemos electrolitos, fósforo y potasio desde la fuente natural, que tiene una menor biodisponibilidad, y de fuente adicionada. Por lo tanto, los procesados llenos de aditivos fuera de la alimentación, ¿ya? O eventualmente, porque ahí tenemos la fuente de la mayor cantidad de electrolitos, fósforo y potasio específicamente, con una mayor biodisponibilidad. Entonces, la terapia médico-nutricional es continuo, es dinámico. Debemos adaptar la alimentación a los valores plasmáticos. Debemos educar más que prohibir. Y la restricción general siempre va a llevar a empeorar la calidad de vida y va a eliminar otros nutrientes contenidos de los alimentos. No olvidemos que cuando sacamos grupos de alimentos y queremos sacar un nutriente, estamos sacando muchos otros nutrientes. Así que ahí harto ojo también. Por lo tanto, en enfermedad renal, la base de la alimentación es frutas, verduras, cereales, un poquitito de lácteos, grasa saludable y agua. Cuidado, que se enfoque en cuidado cardiovascular, cuidado muscular y óseo y cuidado y mejorar la microbiota intestinal. Por lo tanto, con eso nos permite el control de las proteínas, dieta más bien basada en planta y baja en sal, mejorar muchísimos parámetros de la progresión y además nos debe permitir lograr la adherencia. Porque si no logramos adherencia, esta maravilla no funciona. ¿Qué pasa en diálisis? Peor todavía, ¿ya? En diálisis el riesgo de malgasto proteico energético es aún más alto. La pérdida de masa muscular, porque ya si bien la enfermedad renal crónica es catabólica, la diálisis sumamos otro catabolismo más. Además de que la diálisis en general hace que la persona tenga una menor ingesta, hay una mayor pérdida de masa muscular, o sea, aquí se conjuga malgasto proteico energético y fragilidad. Los pacientes terminan cansados, los pacientes tienen un sistema cardiovascular que de repente no resiste una ultrafiltración tan grande, una ultrafiltración es sacar agua, tienen una actividad física baja, tienen una menor masa muscular, tienen sarcopenia y por lo tanto todo esto se conjuga ya para que la malnutrición sea aún más prevalente en personas mayores. Aquí hay un estudio de personas francesas que evaluaron 1.163 personas en diálisis, ¿cuántos eran, caminaban menos de 500 pasos? Y fíjense que a medida que van aumentando la edad, perdón, 5.000 pasos, aumenta, pero exponencialmente la reducción de la caminata. Entonces, fomentemos la caminata, fomentemos el movimiento al menos en las personas mayores. ¿Cuál es el manejo nutricional en diálisis? Y antes de eso tenemos que pensar en cuáles son los objetivos: mantener la masa muscular, controlar la sarcopenia, prevenir el malgasto y evitar la acumulación de toxinas. Entonces, si pensamos aquí en dos nutrientes importantes, las calorías, y acá 30 a 35 calorías por kilo de peso ideal,
y las proteínas aumentan 1.1 a 1.4. Y hay otros nutrientes que de repente podrían funcionar, que es la suplementación con leucina o con HMB, que mejoraría. Todavía los datos no son tan concluyentes, hay algunos que han encontrado mejorías, otros que no han encontrado mejorías, pero podrían favorecer la sarcopenia. Espérenme que se me pega esto. Y para terminar, vamos a hablar un poquitito de la microbiota intestinal, que también en personas mayores tiene cambio, pero este cambio en la microbiota intestinal son comunes a la enfermedad renal crónica propiamente tal. Nosotros de la dieta comemos aminoácidos, la tirosina, el triptófano y los componentes que no son aminoácidos, pero la lecitina y la fosfatidilcolina. Todos comemos esto y todos estos en el intestino producen estos componentes, que es el pecresol, el indol y la trimetilamina. Los únicos en nuestro cuerpo que tienen las enzimas para transformar estos componentes en estos componentes son las enzimas de las bacterias del colon. Por lo tanto, el consumo de estos dos aminoácidos, más la lecitina y la fosfatidilcolina, favorecen la producción de estos compuestos cuando tenemos cierto tipo de bacterias, que son las bacterias proteolíticas, que sabemos que están aumentadas en personas con enfermedad renal crónica. Lamentablemente, el otro problema de la enfermedad renal crónica es que la función de barrera se ve alterada. O sea, estos compuestos no sería nada de malo que se formaran en el colon y que se eliminaran por las deposiciones. El problema es que hay un mayor estreñimiento en las personas mayores, por lo tanto no botan tanto, y por otro lado pasan a la circulación, llegan al hígado y se convierten en estos compuestos. Bueno, que también son compuestos cresólicos e indólicos, y en el famoso TMAO, que aumentan la progresión de la enfermedad renal, pero cuando la persona ya está en diálisis también favorece las calcificaciones, o sea, las calcificaciones aórticas o arteriales tampoco van a permitir una buena diálisis porque hay un menor volumen plasmático. Por lo tanto, la persona se va quedando con agua o se va quedando con una menor dializancia. Démosle alimentos, démosle fibra soluble, démosle prebióticos, suplementemos con probióticos. Yo soy una convencida de que toda persona con enfermedad renal debe tener una suplementación con probióticos. ¿Qué es lo que vimos nosotros en nuestra población chilena? Este fue un estudio chiquitito que hicimos, ya quisimos evaluar cuál era el perfil de la microbiota intestinal en personas sanas y con enfermedad renal crónica, y bueno, nuestra hipótesis obviamente era que había cambios en las microbiotas intestinales. ¿Qué fue lo que vimos? Estos puntitos así son los pacientes controles, con cuadrados los hemodiálisis y las rayitas son peritoneodiálisis. Fíjense ustedes que en el primer grupo, estas dos familias, las Firmicutes, Clostridia, son bacterias que producen butirato, o sea que tienen un efecto antiinflamatorio. Y fíjense ustedes qué interesante que las bacterias, las personas en hemodiálisis, que son los más inflamados, tienen muchísimo más bacterias antiinflamatorias. Eso es bueno. Pero por otro lado, también tienen una mayor cantidad de firmicutes, que son las bacterias antiinflamatorias. O sea, eso es una condición buena. Por otro lado, vimos que las personas con enfermedad renal crónica en diálisis o en peritoneodiálisis tenían muchísimos más bacteroides, que son familias bacterianas inflamatorias, ¿ya? Entonces, claro, hay inflamatorias y empiezan a aumentar las antiinflamatorias. Ahí hay un juego. Yo diría que la microbiota intestinal es más inteligente que nosotros. Eso es lo que nosotros vimos. ¿Qué es lo que vieron las personas? Otro grupo de estudio hicieron también una evaluación, este fue específicamente en personas mayores, y vieron que las bacterias proteolíticas aumentan por sobre las sacarolíticas. Es decir, el verde son las personas con enfermedad renal crónica y el amarillo son las personas control, ¿ya? Y fíjense que las personas control tienen muchas más bacterias sacarolíticas
Estas son sacarolíticas, esta es sacarolítica, y también vieron que cuando lo evaluaron con fragilidad, que es muy interesante esto, los morados son frágiles y los rojos son no frágiles, vieron que, bueno, que había algunas diferencias entre los frágiles y no frágiles en relación también a bacterias inflamatorias, pero principalmente vieron grupos bacterianos que aumentaron muchísimo, si ustedes miran aquí en las personas frágiles, y que se ha visto que aumentan en muchísimas otras patologías inflamatorias. O sea, las bacterias se vuelven muy parecidas a patologías inflamatorias, incluso en personas mayores. Entonces, debemos cuidar la microbiota intestinal, por favor. No la dejemos porque también favorecería la fragilidad. Y finalmente, ¿cuáles son mis recomendaciones? Como contarles un poquitito qué es lo que yo hago con estas personas. Primero, tener muy claro que las recomendaciones son eso, recomendaciones. Mi sugerencia siempre va a ser plantearse metas y evaluar si con esas recomendaciones las cubrimos. Si no lo logramos, bueno, las recomendaciones son eso, démosle más, démosle menos del nutriente que necesitamos. Pero eso es lo que son las recomendaciones. Las proteínas en la enfermedad renal crónica, en general podemos utilizar el nitrógeno ureico para poder ir haciendo el ajuste, ¿ya? Como ajuste como retención de desecho, también la masa muscular y la albúmina muy poco, recordemos que como marcador nutricional no es tan importante, pero sí es un marcador de ingesta proteica. Entonces cuando va aumentando el BUN, aumenta la anorexia, y ahí yo creo que es un buen indicador dentro de esta nutrición de precisión, decir ya, hay que bajar un poco más las proteínas. A diálisis, en general podemos evaluar la masa muscular, no importa que esté baja, pero que no siga bajando. Y la funcionalidad, principalmente la dinamometría, hoy está siendo un excelente indicador. Si baja esto, bueno, necesita más proteína y obviamente asegurar las calorías. Las calorías, en general, lo podemos evaluar con la masa grasa, la masa muscular. Súper importante tratar de que las personas no pierdan la socialización a la hora de comer, o sea, que le hagan comidas especiales, distintas, que la familia esté comiendo una cosa y la persona otra, realmente lo único que logra es una menor adherencia, una angustia, una mayor depresión, perder la socialización. Y yo creo que la adherencia se logra cuando nosotros somos capaces de entregar distintas opciones terapéuticas. En mi experiencia, consensuar la alimentación, aunque no sea perfecta, pero que permita lograr una adherencia, va a tener muchísimos mejores resultados que restringir inmediatamente todo, sobre todo en las personas mayores. El apoyo en la alimentación desde la ingesta, o sea, ¿qué es lo que usted come? ¿Qué cambios vamos a hacer? Las personas en general son más adherentes que las jóvenes, pero les cuesta más hacer cambios. Por lo tanto, hagamos los cambios de a poquitito, desde lo que come. Mire, usted come esto, podremos cambiar por esto. Usted hace esto, podemos cambiar por esto. Progresivamente y dándole opciones. No olvidemos que son personas que están sufriendo, ya estar con una enfermedad renal o cualquier enfermedad va de la mano un sufrimiento. O sea, si la alimentación va a ser un estrés más, yo creo que por ahí no va la cosa. Por lo tanto, por favor, dejemos de prohibir tanto que los pacientes realmente no alcanzan a obedecerlo todo. Eso era lo que yo les venía a contar. Agradecemos esta excelente e interesante presentación a nuestra gran invitada, ya segunda vez con nosotros en NutriHeart Chile. Estamos todos felices acá con Francisca Piña, así que muchas gracias. Excelente presentación. A continuación, para aquellos que están acá presentes, expectantes de acá de la exposición de nuestra colega, dejen sus dudas, consulta, algún comentario que le quieran dejar a Francisca. Parece que nadie quiere dejar algún comentario. Acá dice Alejandro, dice, muchas gracias, muy buena presentación. Mi nombre es Alejandro, estudiante de nutrición. Me enteré de esta actividad por medio de mi profesora de carrera.
Muy bien. ¿Quién es tu profesora? Sí, ¿quién es? Bueno, ahí acá pasaron muchos. Me enteré de esta actividad, a ver, han pasado varios, varios comentarios. A ver si subimos un poquito. Dice, quisiera consultar acerca de, en persona mayor, la albúmina se puede considerar como marcador de desnutrición, si la albúmina es un marcador. Parece que hoy día la albúmina no está siendo marcador de estado nutricional en ninguna condición. Mm, Sí, sí. marcador de pronóstico. O sea, eso no quiere decir que no pesquemos la albúmina, ¿ya? Un paciente con albúmina baja se va a infectar más, se va a morir más, se va a fragilizar más, pero no tiene tanta relación con el estado nutricional propiamente tal. Es un objetivo que nosotros debemos mejorar porque debemos mejorar las proteínas absolutamente, pero un marcador de desnutrición por sí solo, ya obviamente que si lo correlacionamos con otros componentes, claro, vamos a encontrar personas depletadas, personas con una baja ingesta y probablemente con una albúmina baja, pero por sí solo un marcador nutricional yo no lo usaría. Gracias, Francisca. Aquí Daniela dice, estuvo súper buena la presentación. Ay, qué bueno. Paula acá manda felicitaciones, muchas gracias, muy buena presentación. Karina dice, ¿podría ampliar la información sobre la lipotimia en la enfermedad renal crónica? ¿A qué te refieres? Porque en el con fondo ampliar. el problema de la lipotimia tiene relación con las hipotensiones. Sabemos que las personas mayores específicamente tienen más riesgo de hacer hipotensiones por el proceso de envejecimiento, pero además de eso, sabemos que las personas con adultas mayores con enfermedad renal o sin enfermedad renal excretan más potasio, más sodio vía urinaria. Por lo tanto, la lipotimia es una hipotensión en el fondo. Entonces, cuidar a las personas mayores de la hipotensión favorecería cuidarlos de estas lipotimias que puede llevar a caídas, pero también nos va a llevar a cuidar la perfusión renal. Entonces, en el fondo es eso. No seamos tan restrictivos con la sal porque hay un mayor riesgo. Ya hay que tener ojo también cuando ustedes se encuentren con pacientes mayores que están con muchos hipotensores y que están con presiones bajas, llamen al nefrólogo, o bien si la persona no está en nefrólogo y se atiende en atención primaria de salud, no olviden que todos los CEFAM de Chile participan en el hospital digital. Y el hospital digital permite que desde el programa de salud cardiovascular, el médico del programa de salud cardiovascular se contacte con nefrólogos, con diabetólogos, hay varias patologías, pero bueno, nefrología es la que yo más conozco. Entonces, ellos llenan una plataforma y pueden mandarle todos los antecedentes a un nefrólogo. El nefrólogo tiene, creo que 5 días para responderle. Entonces el nefrólogo le va a decir, oiga, mire, necesito que haga este estudio al paciente, o le va a decir, oiga, mire, necesito que vaya a atención primaria, o le va a decir, oiga, mira, le estás dando, yo te recomiendo que cambies tales medicamentos. Pero nosotros debemos ser capaces de identificar pacientes hipotensos, pacientes mayores, y de repente que tengan muchos diuréticos o una terapia hipotensora muy grande. Derivarlo al médico. Nefrólogo o del programa de salud cardiovascular. Alejandro, que nos comentaba anteriormente, la jefa de carrera era Natalia, nuestra integrante de Nutrigen. Así que nuestra directora. Marjorie dice, mis felicitaciones, Fran, me encantó, saludos a la amorosa. ¿Marjorie Méndez? ¡Qué lindo verla 2 veces! Gracias. Es que yo, la Marjorie fue estudiante mía y yo la quería mucho. Paulina, muchas gracias, todo muy claro. Qué Karina bueno. dice, hola profe, muchas gracias por la presentación, soy ex alumna suya. La Karina Vital, claro que sí, ¿cómo no me voy a acordar de usted, pues Karina? Mi duda dice, ¿qué tipo de cepas probióticas se recomiendan en pacientes con enfermedad renal crónica? No hay así como yo te puedo decir, mira, elige tal específica, pero sí siempre tratar de elegir los que tengan. ¿Cuál es mi recomendación? Digo, que tengan al menos 3 cepas distintas de Bifidobacterium o Lactobacillus, al menos 3, y que al menos tengan 10 elevado a 10 unidades formadoras de colonia. Entonces, al menos 3 variedades
y 10 elevado a 10 unidades formadores de colonia. ¿Ya? Hay de todos los precios, hay de todas las variedades, de todas las marcas. Yo uso Probiotics, uso el del laboratorio a la gente que tiene más plata, les dejo los de BioCare, que son excelentes, los del laboratorio New Science, que también son excelentes, y las personas que no tienen tanto acceso económico, les doy en verdad los del Dr. Simi, pero les doy más pastillas, les doy 2. Muy interesante. Pero la idea es que tengan al menos tres bacterias distintas. Silvana acá, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Excelente presentación. Nicole dice, muchas gracias, me encantó la presentación. Y Alejandro también, muchas gracias. Ah, qué bueno, que les gustó. No tenemos más dudas, consultas. Entonces damos por finalizada la presentación de hoy. Agradecemos nuevamente a Francisca por participar nuevamente con nosotros. Excelente, una interesante presentación, y también agradecemos a todos los que estuvieron hoy día presentes junto a nosotros. Entren en nuestra página y hay harta información en renalmente.com. En Renalmente, aquí les deja la invitación Francisca para que ingresen a su página también para encontrar todo tipo de información. Nos pueden escribir, nos pueden preguntar, nosotros ahí somos 3 nutricionistas que participamos, soy yo una de ellas, Valeria Icardi y Caterina Tiscornia, así que estamos encantadísimas de escucharles todas las dudas que puedan tener. Súper, súper, así que ya saben ahí todas las dudas, consultas, ahí con Francisca y sus 2 colegas más que participan en Renalmente. También lo dejamos invitados a seguir presentes en las redes de NutriHealth Chile, cualquier novedad, todo lo que quieran hacernos comentarios, aquí se los vamos a recibir encantados. Bueno, también recordarles que esta presentación va a ser subida a YouTube para que las puedan volver a ver las veces que sea necesario. Eso. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, gracias a todos aquí. Si me quieren invitar de nuevo, feliz vengo. Sí, súper, súper. Ahí vamos a invitarla y vamos a contactarla nuevamente. Gracias a todos. Gracias a Buenas ustedes. noches. Gracias, Francisca. Chao. Hasta luego. Chao, chao.